toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy vengo con una premisa que es muy distinta, una premisa que es un poco rara, y es que este What If es de algo que no podemos imaginar, que no podría haber ocurrido nunca, pero que posiblemente si hubiera ocurrido hubiera sido mucho más importante de lo que creemos. ¿El qué? Vamos a hacer que WCW gane la guerra de los lunes. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay muchas opciones para ello. La primera de todas ellas es evidentemente McMahon pierde el juicio de los esteroides. La segunda es Bischoff no hace el Finger Puck of Doom, o el Finger Puck of Doom no existe como existió. Pero vamos a ir a algo mucho más simple y a la vez que nadie se va a dar cuenta. ¿A qué me refiero? Undertaker no es leal a WWF. Tom, ¿pero qué implica que Undertaker no sea leal a WWF? Hay algo que muchas veces no pensamos y que muchas veces no nos damos cuenta. Pero es que desde que se marcha Hogan en el 94 hasta prácticamente que Taker deja de tener un personaje al menos de 3-4 meses en pantalla, que será 2011-2012, Taker es lo único que se mantiene. Y no es importante lo que hace en pantalla, que obviamente sí, que el título del 97 es importante, que la rivalidad con Austin es el SummerSlam más vendido de la historia en el 98, pero no es lo importante que tiene Taker. ¿Por qué? Porque la importancia que tiene Taker es fuera de las cámaras. No es Booker, pero es quien controla el vestuario. No es alguien que use cláusula creativa, pero sí es alguien que mantiene a todo el mundo a raya. ¿Y por qué es tan importante entonces la marcha de Taker? Nos ponemos en el 96. En el 96 Taker ya es una figura súper reconocida, lleva 5 años en WWF, es una figura sencillamente extraordinaria y imaginemos que WCW le hace una oferta. WCW le hace una oferta y Taker decide marcharse con el gimmick de Motero, el cual llevaría posteriormente el American Badass, que encajaría muy bien en WCW. No vamos a hablar de WCW en ningún momento de esta historia. Este What If no va a hablar de WCW, no va a hablar del futuro, vamos a hablar de la repercusión, del Reaper Effect, del efecto mariposa que tiene Taker saliendo de WWF. Taker sale en el 96. ¿Quién se quedan como líderes del vestuario? Bret Hart y Shawn Michaels. Bret Hart y Shawn Michaels se van a los golpes, se odian, es decir, su odio sabemos todos que existía, sabíamos que iba a existir antes, sabíamos que existiría después, los egos ahí no aguantarían, pero hay un problema. Cuando en el 97 ocurre lo que ocurre, cuando ocurre el Montreal Screwjob, ¿quién es el encargado de poner orden? Taker. ¿Quién es el encargado de que Vince McMahon vaya a hablar con Bret Hart? Taker. ¿Quién es el encargado de que Mick Foley no vaya al show el día siguiente porque se niega a trabajar, posteriormente vuelva? Taker. Taker era un líder del vestuario que comprometió a sus luchadores de que eso no iba a volver a pasar. De que no se iba a permitir que volviese a ocurrir. Que si volvía a ocurrir, si Shawn Michaels volvía a cambiar el guión, lo mataba con sus propias manos. Si Taker no está, ese vestuario es controlado de forma única y exclusiva por Shawn Michaels. Y que un vestuario sea controlado por Shawn Michaels implica cosas como que, por ejemplo, The Rock no asciende, implica cosas como que Vader desaparece mucho antes, Austin nunca avanza, Owen Hart desaparece de pantalla, Jarrett no vuelve a la empresa, y todos estos nombres, Jarrett, que no fue tan relevante pero fue campeón intercontinental, Owen, The Rock, son lo que sirve el 98, es lo que sirve la Attitude, son los que venden más tickets, el de Rock the Nation of Domination. Si toda esta gente no existe, alguno pensará ahora con razón, no Tom, pero todo esto que estás vendiendo es mentira entre comillas, porque lo que ocurriría es que se crearían nuevas estrellas y The Rock podría crecer de forma natural. The Rock, como otros muchos luchadores de esta época, funcionan porque a pesar de que tienen a Shawn Michaels dando por culo, Taker dice, el chaval es bueno, déjenle trabajar. El chaval puede trabajar, hagámoslo. Vamos a funcionar. Sin Taker, ese vestuario es uno de los vestuarios más tóxicos de la historia y curiosamente sin Taker, el vestuario de WWF pasa a ser el de WCW. ¿Por qué? Porque en WCW lo que pasaba es que estaba Hogan y estaban los amigos de Hogan. Y políticamente Hogan y sus amigos tenían que controlarlo todo, ¿verdad? Sí. Shawn Michaels aprendió de ello. Shawn Michaels hacía lo mismo. Shawn Michaels y sus amigos controlaban todo. Entonces, si Shawn Michaels controla todo el vestuario, Vince McMahon no tiene control sobre el mismo. No, Tom, pero Vince McMahon tenía control por encima. Sí, pero nunca del vestuario. ¿Y eso qué implica? Que en las Monday Night Wars lo que tenemos es un McMahon que no puede controlar su vestuario y un ruso que propone cosas para aplacar a Shawn Michaels.
Porque hay mucha cosa sobre que Vince Russo no, Vince Russo siempre va en contra de los jefes y propone nuevas leyendas y Vince Russo tiene todo el booking de Jeff Jarrett. Todo. Sí, con el input de que el propio Jeff se autobuqueaba. De puta madre. Todo es booking de Russo. 2002, 2004, 2005, 2006. Es Russo quien se está buqueando. Es Russo quien está buscando a Jeff. Con Shawn Michaels hubiera pasado lo mismo. ¿Y qué hubiera pasado si Shawn Michaels domina así? Austin no aumenta. Bret Hart desaparece muchísimo antes. El Montreal Screwjob ni siquiera existe. Bret no ha vuelto como campeón. Se ha marchado. Toda la familia Hart se ha marchado. Y se queda The Click y sus colegas. ¿Y esto qué hubiera implicado para WCW? Una victoria automática. Porque todos sabemos el problema que tenían. Hogan manda demasiado. El vestuario nadie respeta a los chavales jóvenes que se sienten cada vez más aislados y no pueden trabajar. Taker es una figura que todos hemos oído hablar de él como prácticamente dictatorial. Es decir, él tenía su estatus, a él que nadie le tocara los cojones, pero la realidad es que a pesar de ello, trabaja bastante. Es decir, funciona bastante en que los chavales puedan trabajar con él, deja pelear con nuevos talentos, a esos nuevos talentos les suele poner over. Es decir, Taker no era un main eventer como el resto de los que han llegado a WCW y no era Bret Hart, que llega totalmente destruido. Es alguien que está dispuesto a trabajar con el talento joven. Es alguien que con gente como Vampiro, con gente como Raven, con gente como Perry Saturn, puede encajar a la perfección porque tienen esos dejes, tienen esas maneras. Taker controla el vestuario de WCW, impide que Hogan tome demasiado poder y ocurre lo impensable. ¿Qué es lo impensable? En 1998, cuando llega la renovación de Hogan, Hogan no es renovado. Este movimiento de la no renovación de Hogan sorprende por el paso de que Eric Bischoff es quien manda. Sabemos que Eric Bischoff tenía una gran amistad con el propio Hulkster y que en general pues ambos trabajaban siempre juntos, siempre se ayudaban, siempre hacían todo prácticamente de no, porque vamos a hacer esto para ayudar a no sé qué, ya no sé cuántos, que mucha gente se enfadaba. Con razón, todo se ha dicho. Pero mucha gente se hemos quedado en plan de, oye, mira, yo me he currado mucho esto me parece una gilipollez, tal cual. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Porque es así. Porque es que era una estupidez lo que se muchas veces. Pero si llega Taker, por mucho que Eric Bischoff sea amigo, Eric Bischoff valora la opinión de Taker. Si Taker le dice, hey, no, esto es mentira, esto no funciona así, esto es una mierda, lo más probable es que le hiciera caso. Y claro, si tenemos a un Eric Bischoff que puede escuchar a Taker y que le deja claro que Hogan no lo está haciendo bien, sobre todo a posteriori de Starrcade, tenemos un Hogan que se acaba marchando. Y lo que es más curioso, Starrcade 97. Pasa Starrcade 97, porque tiene que pasar, porque Taker todavía no tiene control. ¿Qué pasó cuando pasó el Montreal Screwjob? Y estamos hablando de que Taker llevaba 2 años solo en vestuario. Taker no va a dejar que esto pase de Hogan. Taker además tiene un beef muy real con Hulk Hogan porque Hulk Hogan quiere acabar con su carrera en el 91, recordemos en Destroy Texas, que básicamente cuando le gana a Taker vende que lo ha intentado matar, que le ha hecho una lesión gravísima, que no sabe si va a poder pelear, que le tienen que despedir, etcétera, etcétera. Taker sabe cómo se comporta Hogan. Por tanto, no solo es que Taker controle a Hogan, es que Taker hace que Hogan tenga que desaparecer con su poder. Y si desaparece Hogan, es cierto que WCW pierde en el primer momento algo de pura, ¿cómo se dice? Pura potencia, o de talento, o de Star Process, lo que sea. Lo que gana es que todos los luchadores jóvenes, los Booker, los Jericho, los Rey Mysterio, no tienen que marcharse. Porque puede que Eric Bischoff no les vea como main eventers, que era lo que siempre se decía. Pero de repente no les puede ver solo como mid-carders que trabajan para. Le tiene que ver más arriba. Está obligado a verles más arriba porque no tienen a Hogan y si Hogan no tienen ni a Hall. Hay una nueva generación de main eventers de WCW que funciona. Ric Flair está más contento en la empresa porque respeta a Taker. En general, lo que tenemos es una empresa mucho más sana. Y por el contrario, ¿qué pasa en WWE? Justo lo contrario. Lo más importante y más grave es Shawn Michaels toma el control, pero Shawn Michaels no se lesiona. Por tanto, Shawn Michaels en el 98 se niega a perder contra Austin. No, Austin no está contra mí, va a perder contra Triple H. Triple H nunca se pone over, es algo que hemos comentado muchas veces. Si Shawn Michaels no se marcha de la empresa, Triple H simplemente es un niñato. Y luego hay un problema que pasó en WCW y que la gente no se da cuenta. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Triple H tuvo el castigo por el Curtain Call? Triple H sufrió una serie de castigos y se ganó el respeto del vestuario. ¿Por qué? Porque había aceptado las decisiones sin llevar la contraria. ¿Qué fue lo que ocurrió en WCW en el 97 y en el 98? La gente
aunque cumpliera órdenes, no es que no recibiera respeto, es que era humillada en el vestuario. Por tanto, ¿qué hicieron? Dejaron de recibir órdenes, dejaron de aceptar las órdenes. Era, me la suda, si te pones tonto me piro, estoy hasta los cojones, no hago esto. Eso es lo que hubiera pasado en WWF sin el enterrador. Y es que muchas veces se habla de Bradshaw, se habla de toda esta gente. Toda esta gente no es que fueran subalternos, porque estaría feo llamarles subalternos cuando la mayoría son veteranos de mucho nivel, pero la mayoría de ellos eran simplemente gente con la que Taker tenía relación y a la que Taker le confiaba en plan de, esto no me gusta, esto sí, esto tal. Taker era el verdadero líder de ese vestuario. Si no, ese vestuario se va a la mierda porque DX es una... es que decir esto también es feo, pero DX literalmente es pernicioso para un vestuario. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían porque todo el mundo lo sabía. Porque se habían cargado la carrera de Saint Douglas, porque se habían cargado la carrera también de, por ejemplo, Al Snow. Se habían cargado todas esas carreras. Pensad por un momento. Todos vimos lo que ocurrió con Vader porque Vader era demasiado stiff y claro, así no se puede pelear y es una vergüenza. Todos conocemos cómo peleaba Mick Foley. La verdad, que era un buen luchador, que tenía un buen trabajo, que tal. Pero Mick Foley era un luchador que se golpeaba con sus rivales, que era Steve, ¿qué tal? ¿Vosotros os imagináis que Mick Foley proponga alguno de sus extraordinarios o de sus espectaculares bumps? No. No, porque en aquel momento le estaría quitando el spotlight a Michaels. Y Michaels, en esta época, ejercía lo mismo que hizo Hogan. ¿Os acordáis de cuando Psycho Sid elimina a Hogan, que todo el público celebra, y al día siguiente llega Hogan al vestuario, bueno, esa misma noche, y dice, Sid tiene que ser heel, yo no acepto ser heel porque la gente quiere a Sid y esto es una vergüenza? Que además impide que haya un flair contra Hogan. Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis todos? Hubiera ocurrido exactamente lo mismo con Shawn Michaels. Taker fue la piedra fundacional, pero es que es aún más importante. Imaginemos, no ocurre, ¿vale? Hemos planteado que WCW gana la guerra. Imaginemos que no ocurra así. Que WWF aún así consigue aguantar y con Shawn Michaels consigue sobrevivir. Imaginemos que ganan la guerra. Si Shawn sigue en el 98, en el 99 y en el 2000, a Shawn le entierran en 2001. Sin Shawn se pierde todo el Star Power porque Austin no ha podido crecer, porque Foley no ha podido crecer, porque Rock ni siquiera está en la empresa. Perdemos toda la historia de Rock, por tanto perdemos todo el público mainstream. Perdemos la Ruthless Aggression porque sin Rock, sin ese influjo de talento que se va a Hollywood, no hay gente para desarrollar el talento joven. Es decir, literalmente, el éxito de WWF se basa primordialmente en Vince McMahon, obviamente, pero se basa en que Taker durante casi 20 años fue el líder del vestuario. Y pensar un momento, hemos oído historias de quejas de booking de Triple H, sí. De Shawn Michaels, sí. Del propio Vince McMahon, sí. De Kevin Nash, por supuesto. De Hulk Hogan, por supuesto. De Goldberg, por supuesto. De Austin negándose a pelear con luchadores, correcto. ¿Cuándo habéis oído una queja de booking de Taker? Taker, si el luchador era seguro, estoy pensando ahora mismo en Mabel, que fue una de las pocas personas con la cual no quiso volver a pelear, y aún así siguió peleando, no tenía problemas. Peleaba con quien fuera, en la posición de card que le mandaban, y encima ponía over a nuevo talento. Puede ser el mejor o peor, pero ponía over. ¿Quién del roster de WWE en 2004-2005 hubiera estado dispuesto a trabajar con Muhammad Hassan? Posiblemente nadie, porque todos consideraban que no, yo no puedo perder contra un americano de los main events. Yo no puedo perder contra un americano, soy más importante que eso, yo soy John Cena, yo eso no me lo puedo permitir. Taker era la mayor leyenda que tenía el negocio. El resto de luchadores de su época estaban retirados. Taker aceptaba pelear. Taker asumía la pelea. Si tú eso lo tienes en WCW y lo tienes con un tío que encima Hogan no va a tener cojones, por ejemplo, a ponerse por encima. Con Ric Flair se lo hizo porque Ric Flair era más viejo, porque Ric Flair no le podía ganar una pelea. Taker, Kevin Nash y Scott Hall se cagarían encima suya. Se cagarían, dirían, no, 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 señor Taker, lo que usted diga, vamos a tratar bien a los chavales. Literalmente la mera presencia de Taker en el vestuario de WCW la aumenta. Aumenta la calidad de vida en ese vestuario. Aumenta el nivel del booking. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú eres a Taker y a Flair que aceptan pelear con prácticamente cualquier luchador si pueden dar un buen combate, Taker contra Eddie en el 97, Taker contra Jericho en el 98, son combates que encajan y funcionan. Evidentemente, esto nos lleva a que no hay fin del Book of Doom, correcto. A que Goldberg sigue creciendo de forma natural, incluso ganando a Taker, correcto. A que en el 99 nos quedamos sin NWO y no tenemos NWO Elite, correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Las cosas buenas de WCW. Sí, con Kevin Sullivan a los mandos. Sí, quizás fuese una forma un poco vetusta. Sí, quizás no llegue
al nivel de éxito que llegó la Attitude obviamente. Pero llegamos a una empresa distinta. Y sobre todo aquí hay algo importante. Creo que Eric Bischoff no hubiera tenido la capacidad de cagarla que la tuvo con Hogan. Porque con Hogan, básicamente, mientras que no le tocaras la polla a él, no pasaba nada. Es decir, Eric Bischoff la caga con un luchador, no pasa nada. Eric Bischoff le despide a luchadores vía FedEx, no pasa nada. Eric Bischoff tiene problemas evidentes con ciertos luchadores a los cuales no le da push amigos, no pasa nada. Nadie en ese vestuario iba a decir nada porque sabían que si decían algo se iban a la mierda. Si llega un tío como Taker, al cual le da lo mismo, porque si le echan puede irse a cualquier sitio, incluso volver a WWF, no hay problema. Y es que mucha gente se olvida esto. Pero lo más bestia de Taker no es que Taker decida ir a WWF y decida ser leal. Es que Taker no tenía esa necesidad. Es decir, hay luchadores en la historia, y estoy pensando, por ejemplo, en Shawn Michaels, que llega a un punto que tienen que ser leales porque saben que no les queda nada. Para bien o para mal, pero no les queda nada. Tienen que ser los niños que digan que sí a todo porque están fuera. Taker es leal porque él cree que McMahon le ayudó con su carrera y sobre todo porque tiene a todos sus amigos ahí. La lealtad de Taker no es una lealtad económica, no es una lealtad ni siquiera emocional. De emocional me refiero de soy súper amigo de Vince y me quedo. Es la misma clase de lealtad que tenía Bret Hart. Y Bret Hart y Taker eran dos líderes de vestuario de puta madre. Es más, lo más probable es que si se vaya Taker antes, nunca tengamos esa ruptura tan brusca, esa ruptura que prácticamente destroza el corazón de Bret Hart. Bret se marcha tranquilo de WWF. Bret se marcha feliz a pastos más verdes. Y Hulk Hogan se encuentra que todos aquellos que había querido enterrar durante los 90 son los que ahora controlan el vestuario. No aviso, ojo, el vestuario. ¿Y cuál es el problema? Que el booker principal antes se pone con el vestuario que con el jefe. Kevin Sullivan, ¿qué le vas a dar? A elegir entre luchadores como él, por mucho que Kevin Sullivan fuera un capullo, o gente de oficina como Eric Bischoff. Nadie se lo plantea porque nadie imagina que Taker hubiera hecho el cambio, porque el propio Taker lo ha dicho mil veces, que él nunca hubiera cambiado, que él ya estuvo en WCW y no le gustó el rollo. Pero es que hay que pensar que el Taker del 91 y el Taker del 96 son muy distintos, porque el Taker del 91 es un crío que no sabe del negocio y el Taker del 96 ya es una mega estrella que luce como Los Ángeles. Evidentemente aquí hay un punto negativo. No vamos a ver al mejor Taker en el ring. El mejor Taker en el ring será años posteriores, esos años posteriores sean muy distintos, pero es que si WCW gana la guerra, lo que ocurra a posteriori es que seguramente no tuviéramos evidentemente actualmente una All Elite. No, pero es que es muy probable que tampoco tuviéramos una TNA y una Ring of Honor. Me explico. WWF, más que nos pese porque es una empresa dictatorial y monopolística, asume que tiene que tener competencia. Es decir, no tiene graves problemas, no monta grandes dramas, roba el talento cuando quiere. Si ve que hay una estera que se pone demasiado caliente, estoy pensando en Reino Unido, la prende fuego sin ningún tipo de problemas para controlar, pero permite que crezca cierta hierba para que sirva como su cultivo. WCW, ¿no? Eric Bischoff no entendía este modelo. Eric Bischoff hubiera contratado a empresas, las hubiera hecho subsidiarias, prácticamente Ring of Honor no hubiera existido, porque hubiera contratado todos los assets de ECW, es lo que hacía cuando tenía dinero al fin y al cabo. TNA seguro que no hubiera existido porque Jeff Jarrett hubiera seguido contratado bajo la empresa. Y la realización, y la cosa curiosa, es que hay una persona que pierde muchísimo. Bueno, hay dos personas que pierden muchísimo de esto. La primera es el propio Eric Bischoff. ¿Por qué? Porque Eric Bischoff ya no puede hacer lo que hacía anteriormente, que es lo que diga Hulkster y me la suda porque lo ha dicho Hulkster. Que a mí personalmente me molestaba mucho cuando hacía esto, pero se lo podía permitir porque como era Hulk Hogan el que lo había dicho, él no tenía problemas, ya no puedes hacer eso. Y la segunda, y puede resultar curioso porque alguna gente pensará en Hulk, en Jeff Jarrett, Vin Russo. Vin Russo constantemente es un genio que consiguió lo que se proponía porque conseguía hacer que todo el mundo tuviera un papel, que todo el mundo pareciera lucir genial, etcétera, etcétera. Pero lo hacía, y esto es importantísimo, porque tenía un vestuario contento. Porque no tenía un vestuario revuelto. Porque literalmente él no tenía que lidiar todos los días con Shawn Michaels. Es decir, sí, Shawn Michaels la liaba, sí, DX tenía muchísima importancia en el booking. Pero sabían que si DX la liaba, llegaba Taker y les arrancaba la cabeza y podían seguir. Ahora no. Ahora literalmente eres dependiente de Shawn Michaels y de su ego y de Triple H y de sus amigos. Entonces sí, seguramente hubieran tenido a X-Pac, seguramente hubieran tenido a todo DX y ya está. Y todos los programas hubieran tenido que girar en torno a DX exactamente igual que pasaba en WCW con la NWO de Hogan.
Así que, irónicamente, Hogan es la que impidió la creación, perdón, Taker es el que creó la creación de una NWO en WWF que fuese como DX, y sobre todo Taker fue uno de los pilares, por no decir para mí, el tercer pilar más importante, un día hablaremos de los otros dos, para que WWF ganase la guerra. Con esto me despido por hoy, volveremos mañana con WWF, me despido, hasta la próxima.